¿Qué tal, jóvenes? Para mí es un gusto poder saludarlos nuevamente. Mi nombre es Ronald Guzmán Barrios, imparto el curso de Biología en el Instituto de Ciencia, Aprendizaje y Tecnología ICAT. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño repaso acerca de las clases que vimos durante el tercer bloque. Espero que les guste y les ayude para el examen. Vamos a comenzar hablando acerca de lo que es metabolismo celular. El metabolismo celular es el conjunto de reacciones químicas a través de las cuales el organismo intercambia materia y energía con el medio. Cuando hablamos del medio puede ser con otras células o con el líquido extracelular. En resumen, el metabolismo celular se refiere a la producción y gasto de energía que se da en la célula. Los diferentes pasos que se dan en el metabolismo celular pueden ser llevados a cabo por organismos heterótrofos, que en su momento mencionábamos que eran organismos que no eran capaces de producir su propio alimento a través de la energía que les brindaba la luz solar. Entonces, los heterótrofos son los que dependen de los organismos autótrofos o de otros heterótrofos para poder producir su alimento. Asimismo, hablábamos también de los organismos autótrofos, que a diferencia de los heterótrofos, podían producir su propio alimento a través de los rayos obtenidos de la luz solar. Dentro de los ejemplos de heterótrofos mencionábamos los herbívoros, los carnívoros, los omnívoros y los saprófitos. Y dentro de los autótrofos mencionábamos lo que eran las plantas. Asimismo aprendimos que las reacciones para generar o destruir moléculas se daban a través del anabolismo, en el cual de moléculas pequeñas y la introducción de energía se daban formación de moléculas más grandes. Asimismo, el catabolismo, que era el proceso completamente diferente, donde una molécula grande se rompía y formaba moléculas más pequeñas con liberación de energía. Esta energía iba a estar dada siempre por lo que es el ATP, que como repasamos en clases anteriores, es la principal fuente de energía de la célula. Asimismo, hablamos también de lo que eran las enzimas. Las enzimas son un tipo de proteína que se encargan de llevar a cabo las diferentes reacciones celulares y hacer que éstas se den de una manera más rápida. Cuando una enzima realizaba este tipo de acciones, en algún momento se le conocía como sustrato y formaba lo que es la unión enzima-sustrato a través de lo que era el sitio activo. También mencionábamos en una de las clases lo que era la respiración aerobia y anaerobia. Cuando hablamos de respiración aerobia es la que se obtiene o obtiene energía química a través de la descomposición de moléculas orgánicas. Dentro de ella hacíamos mención de lo que era la glucólisis aeróbica, en la cual se producían 36 moléculas de ATP. Esta energía que se produce aquí en las 36 moléculas de ATP es la que se utiliza para llevar a cabo las reacciones de anabolismo y catabolismo por medio de las enzimas. Asimismo, también hablamos de lo que era la respiración anaeróbica, que es un tipo de respiración que no necesita oxígeno como aceptor final de electrones. Puede realizarse en el músculo cuando tiene una demanda elevada de energía. Y a diferencia de la respiración aeróbica, en esta se genera menos energía que en la respiración aeróbica. El producto final de la respiración anaeróbica es lo que se conoce como lactato. También hablábamos un poquito acerca de lo que eran los organismos unicelulares y pluricelulares, las diferencias y las ventajas. Cuando hablamos de organismos unicelulares, la misma palabra lo dice, uni, que es prefijo de uno, significa que van a estar compuestos únicamente por una sola célula. Están necesariamente conformados por una sola célula, se alimentan a través de la membrana plasmática, se desplazan, si lo hacen, mediante flagelos o cilios, que son como que pequeños brazos pelúcidos con los cuales se van arrastrando. Son microscópicos, o sea que no se pueden ver a simple vista, solamente a través de un microscopio, y se reproducen asexualmente. A diferencia de los pluricelulares, que aumenta el grado de complejidad de los organismos. Un ejemplo más claro es el hombre.
Hay especialización en las funciones, por ejemplo, función de protección, almacenaje de reservas, alimentación, homeostasis, metabolismo, movilidad. El ejemplo más claro de un organismo pluricelular es este, el hombre, que es un ser de mucha complejidad ya que cada organismo realiza una función diferente a través de los tejidos, aparatos y los sistemas. Cuando hablamos de reproducción, hacíamos mención de la reproducción sexual y la reproducción asexual. Y aquí vamos a ver las diferencias. La reproducción asexual es un proceso sencillo y rápido. Un solo progenitor da origen a sus descendientes, no se necesitan de dos. Los descendientes son idénticos, o sea, iguales al progenitor. Se dan en bacterias, hongos, plantas y animales invertebrados. En el caso de la reproducción sexual es un proceso complicado, es más complejo. Tienen que ser dos progenitores los que dan origen a los descendientes, a diferencia de la sexual que solo uno. Los descendientes presentan diferencias con los progenitores, o sea que no son iguales a las células que les dan origen. Y se da en todos los grupos de organismos excepto en las bacterias. Tienen una capacidad enorme de adaptación al entorno, lo que las hace ser más fuertes y sobrevivir. Dentro de los procesos de reproducción asexual tenemos lo que es la bipartición, la gemación, la esporulación y la pluripartición, que en su momento hicimos mención de cada uno. Y en la reproducción sexual participan lo que son los gametos, o sea, el espermatozoide en el hombre y el óvulo en la mujer, para dar origen a lo que es el cigoto o huevo fecundado por la unión del espermatozoide y el óvulo. Asimismo, también hablábamos de lo que era la mitosis y la meiosis. Cuando hablamos de mitosis, hablamos de la generación de dos células hijas idénticas a partir de una célula diploide, o sea, de 46 cromosomas, que están conformadas por la gran mayoría de células del cuerpo humano. El resultado final de la mitosis es dos células hijas idénticas, cada una de las cuales contiene un juego de cromosomas, idéntico al de la célula paternal, o sea, de la célula madre. Entonces vemos acá en la imagen que una célula madre va a tener 46 cromosomas y se va a dividir o se va a partir en dos hijas idénticas, ambas con 46 cromosomas, a través de las diferentes fases conocidas como interfase, profase, metafase, anafase, telofase y al final de la telofase se daba la mitosis completa. En estos pasos, el fin primordial de la mitosis era dividir el ADN del núcleo para poder darle la misma cantidad de ADN a las células hijas. Asimismo, hablamos también acerca de lo que era la meiosis, que de la misma forma que la mitosis se iniciaba de una célula diploide de 46 cromosomas, pero el producto final eran células haploides de 23 cromosomas en las cuales eran los interesados los óvulos y los espermatozoides. ¿Qué quiere decir esto? Que de una célula diploide de 46 cromosomas, el producto final eran 4 células con 23 cromosomas, que pueden ser óvulos en la mujer y espermatozoides en el hombre. Entonces acá vemos en la imagen que tenemos una célula madre de 46 cromosomas y ocurre la primera división con las diferentes fases, interfase, profase, metafase, anafase y telofase, conocida como meiosis 1. El fin de la meiosis 1, al igual que la mitosis, es generar dos células idénticas a la madre con 46 cromosomas cada uno. En la meiosis 2 ya se daba lo que es la división de estas dos células hijas en 4 células, solo que cada una de estas células iba a tener 23 cromosomas, para un total de 4 células hijas con la mitad de cromosomas de la célula madre inicial. Es en esta etapa donde se da lo que es el entrecruzamiento, que no es más que el intercambio genético entre dos cromátidas hermanas. También lo vimos en su momento, y esto se llevaba a cabo para dar un poco de variedad a la descendencia genética. La tarea, la tarea de esta semana consiste en entregar un cuestionario de 10 preguntas para el día viernes 7 de agosto del 2020. Favor, comenzar a estudiar porque el examen del tercer bloque será dentro de poco.
Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pueden hacérmela llegar a través de las redes sociales de WhatsApp y agradezco su atención. Espero que les sea de utilidad y estoy para servirles. Muchas gracias.